Y noviembre es el mes de la diabetes y es una enfermedad a la que hay que prestarle atención, pero sobre todo hay que prevenir, como todas las cosas, para que los cuadros o para que cuando te surge la puedas transitar de la mejor manera. Por eso la tenemos aquí de invitada la doctora Lorena Lecky. Lorena, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que noviembre es el mes de la diabetes y es un poco, digamos, como parte de visibilizar esto. Y creo que, bueno, Eduardo, yo te escucho mucho a vos siempre, creo que también un poco nos adelantó los tiempos. Se esperaba que para el 2026 íbamos a tener una eclosión de diabetes y bueno, este encierro, esta cuarentena, este COVID ha hecho que apareciera mucha diabetes en personas que probablemente previamente no tenían, bien por el tratamiento del COVID, en algunos casos cuando utilizaron corticoides, esas cosas en internación, pero también en COVID asintomáticos, cuando hacen controles posteriores se encuentran valores de glucemia. De hecho, estamos trabajando a nivel nacional con una investigación, se llama Corodiar, es un proyecto de investigación con pacientes que han estado internados porque lo que se está viendo es que cada vez más casos de diabetes. Y diabetes de muchas formas diferentes, o sea, no de una sola presentación. Hola, ¿cómo andás, Lore? ¿Cómo andás? Mira, hemos tenido acá gente que tiene que ver con el abordaje de las enfermedades crónicas. Vamos a decirlo de otra manera, en el no abordaje de enfermedades crónicas durante estos 2 años que venimos atravesados por el COVID y cuánto impacto empieza a notarse. Y bueno, nada, noviembre normalmente es un mes de conmemoración, de recordación, de celebración, porque también los grupos de personas con diabetes, conozco y sé que también utilizan esta fecha para llevar adelante sus eventos. Pero en estos 2 años es como que durante la etapa de encierro, la etapa de aislamiento, la gente se guardó y pospuso todo lo que eran una norma en la enfermedad crónica, que era el control, el manejo preventivo, el manejo precoz de los síntomas o de las complicaciones. ¿Cómo están viendo ustedes esto desde el consultorio directamente, desde la trinchera, desde el día a día? Bueno, realmente preocupante. Preocupante por muchos motivos. Primer motivo, porque el estilo de vida se cambió. Ayer justamente una señora me decía, empiezan de nuevo los talleres barriales, ¿no? Claro. La actividad física se dejó de hacer. Cambió la alimentación, porque, bueno, qué sé yo, no salían o no iban a comprar algunas cosas, le quedaba más cerca el mercadito y compraban lo justo y necesario. Entonces, a lo mejor empezaron a eliminar cosas fundamentales como las frutas, como las verduras. Empezaron a tener esta cuestión de no vincularse socialmente. Claro. Y en esto, en todas las enfermedades crónicas, la falta del estímulo emocional, digamos, o esta cuestión social, es muy importante. Realmente el estrés es un factor fundamental para que nuestros valores de glucemia y también nuestro bienestar, ¿no?, que también hace que nuestros valores de glucemia mejoren, se vea influenciado fundamentalmente. Y además, ¿qué pasó? Los chicos dejaron de hacer actividad y empezamos a tener otros grupos de riesgo. Tenemos mucha diabetes en niños, muchísima. Diabetes tipo 2, ¿no? Diabetes asociada al sedentarismo, al mal estilo de vida, al sobrepeso. Y también esto de que los chicos no van al colegio. Fíjense que empezó la actividad física del colegio, pero tienen una sola vez por semana. Y a veces es la única actividad que tienen los chicos. Y algunos colegios todavía mantienen las burbujas, están yendo cada 15 días. Así que es la única actividad. Y además dejamos de regular las pantallas, chicos. Claro. Nosotros antes marcábamos el tiempo de la compu, el tiempo del celular, y ahora ¿qué hacemos? Hacen la tarea por Zoom, tienen actividades por Zoom. Sí, la virtualidad vino a imponer a la pantalla un rol central adentro de la familia. Tal cual, y está mucho más. Antes decíamos, no, más de 2 horas pantalla por día. Ahora los chicos tienen 6, 8 horas pantalla por día. Y eso también influye. El chico que tiene hora pantalla es un chico más sedentario, tiene una actitud más sedentaria. Y eso también hace que empiecen a aparecer este tipo de enfermedades. Y no solo la diabetes, ¿no?, sino todo lo que viene de la mano, el colesterol alto, la presión alta. Todo el componente metabólico. El componente metabólico, exactamente. Lore, y también nosotros hemos tenido que adaptar nuestra praxis porque nuestra profesión es siempre fue eminentemente presencial y en la relación, el vínculo, el contacto. Pero hemos tenido que modificar todo eso y un poco la pregunta apunta a ¿cómo ha sido este tiempo, desde la mirada tuya profesional, el vínculo con tus pacientes, que son pacientes que generalmente son pacientes de largo aliento, pacientes que conoces desde que empezó con la patología y después por mucho tiempo continúan?
y cómo se han tenido que modificar las costumbres de vinculación, la relación, la continuidad terapéutica. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estos 2 años atravesados por pandemia ya desde la mirada nuestra, ¿no? Como profesionales? Yo tengo como un sentimiento de que nos reinventamos. Nos reinventamos, tanto la persona que tiene diabetes o la persona que consulta con su médico y todo el equipo de salud, ¿no? Tratamos de mantener el contacto como sea, creo que se incorporó el WhatsApp por todos lados. Los teléfonos nuestros ya sí, no paran. Sí. A veces son las 11 de la noche, yo estoy contestando mensajes, creo que nos pasa a todos. Y también nos pasó algo que, bueno, a mí personalmente, el diabetólogo es alguien que tiene un vínculo muy cercano, como a ustedes les pasa a los generalistas. Tenés un vínculo muy cercano, tu paciente te conoce probablemente desde el debut de su enfermedad, lo acompañás en el proceso del embarazo. Termina. Exactamente, es para toda la vida, ¿no? Esto de cronicidad En habla general de también es tipo montaña rusa, momentos con picos allá arriba de estar desacomodado y picos donde está un poquito Bueno, y ahí mejor. el COVID fue fundamental porque los pacientes se descompensaban Claro, con COVID. exactamente. Entonces también eso, ¿viste? También esos momentos. Pero bueno, a mí, por ejemplo, personalmente es algo que me cuesta un montón, es la falta de contacto físico. Esta cosa de un día que está más triste, porque muchas veces la consulta con el médico que trabaja en enfermedades crónicas es mucho más emocional, ¿no? Lo primero que charlamos esos primeros minutitos es de contar qué le pasó, ¿no? En sus emociones, en su vida. Exactamente. Después nos revisamos, después nos pesamos y todo. Pero este contacto al comienzo, ¿no? De no podernos dar la mano, de no podernos dar un abrazo cuando estamos tristes, me parece que en todo fue muy fuerte. Yo a veces tengo el sentimiento, mucho más que antes, de la necesidad de abrazar, ¿no? Digo, ay, qué fuerte, ¿no? Este momento no puedo abrazar. Para mí, personalmente, es muy fuerte y creo que a las personas que vienen al consultorio les pasa y nos pasa un montón. Y también otra cosa que les digo, yo trabajo mucho con adolescentes y niños que debutan con diabetes. Claro. Y que cuando te dicen eso, es un golpe, es algo muy fuerte. Imagínate si todo esto tenés que hacerlo de manera virtual. Tenés ese acompañamiento de la mirada, porque la mirada también tiene que ver esa complicidad con el médico. Bueno, eso te iba a contar. Yo siempre siento que el debut de diabetes, sobre todo en estas diabetes que son medias intempestivas, que de un día para el otro, que no se pueden prever, son como un choque de trenes. ¿No? ¿Viste cuando chocas con el auto, con el tren y no sabes qué pasó, dónde estoy? Como ese silencio así absoluto. Bueno, el paciente viene y te consulta, te trae un laboratorio, te cuenta que tiene determinados síntomas, mucha sed o está perdiendo peso y viene y te consulta por esto. Y vos le tenés que decir que tiene diabetes, exactamente, y le tenés que explicar que esto es un proceso crónico, que es para toda la vida, que bueno, que va a estar acompañado, por supuesto, que le vamos a dar todas las herramientas, pero que va a tener que convivir con esto. Yo siempre les digo una palabra que vamos a tener que llevar una mochilita que tenga piedritas adentro, que sea bien livianita, depende de cómo enfrentamos esto, este primer momento, ¿no? Y bueno, y yo siempre en estos pacientes tenía la necesidad de darle un abrazo. Y hoy ya no se puede, ya no se puede. Entonces, esto es muy fuerte. Me parece que yo trabajo con educadoras en diabetes y ellas me dicen lo mismo, ¿viste? Te quedás con las ganas, uno se emociona. Sí, como que te falta eso. Te falta eso, ese contacto. Y me parece que a la persona, por supuesto que le falta. Pero bueno, Sole, vos decías esto también de la virtualidad. Trasladamos toda la consulta a la virtualidad en muchos casos, pacientes que eran de afuera, ¿no? Piensen que yo pensaba el otro día, ¿no? Preparando para dar una charla me daba cuenta, tenía que rever algunas cuestiones y me daba cuenta cuántos pacientes no pudieron venir un determinado tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros, Rafaela, fuimos zona roja mucho tiempo? Entonces eso hacía que no pudieran venir a la ciudad. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, esos pacientes en general tienen diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 se maneja con insulina, se maneja con pincharse el dedito, y también con algunos monitores, no sé si vieron esos botoncitos que se usan, que son monitores de glucosa que van permanentemente. Bueno, ellos me mandaban los datos y hacíamos una consulta virtual. Y claro, en la consulta virtual, ¿qué hacíamos? Charlábamos un poco de lo que le pasaba, mirábamos los datos, veíamos qué ajustes hacíamos. A lo mejor hablábamos un poco de alimentación y esas cosas, pero te faltaba todo ese otro, ¿no? Claro, todo lo que es el entorno de la consulta. Exactamente. Y bueno, yo creo que la consulta virtual llegó para quedarse, llegó para quedarse porque nos acercó, o sea, por ejemplo, gente del Trevi, una señora de Santiago del Estero que venía a atenderse aquí y ella me decía, me conviene seguir haciendo cada mes y medio una consulta virtual y venir cada 6 meses. No la reemplaza, pero se la complementa a la consulta presencial. Tal cual, la complementa. ¿Y cómo fue el tema del sistema, fundamentalmente en esto, ¿no? De que la persona con diabetes necesita su terapéutica diaria y necesita que esté del primer día del mes al último día del mes? El sistema también armó una logística que fue la necesaria para que se sostengan los tratamientos, ¿o hubo algunas dificultades? No, hubo grandes dificultades. Lamentablemente me parece que se corrió por detrás de la situación y eso me parece que estuvo mal.
A ver, y también esto de no facilitarles cuestiones. A ver, una persona que tiene una enfermedad crónica, que va a recibir insulina, que va a utilizar tiras para glucosa, que va a utilizar estos sensorios, o que va a necesitar medicación por boca, va a recibir eliminar prácticamente... barreras. Exactamente. No, tantos papeles. A ver, la llevar burocracia. esta cuestión burocrática. A ver, doctora, llename la historia clínica. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. A ver, el paciente no va a dejar de tener diabetes. Podemos hacer un informe cada 6 meses y es suficiente. No todos los meses llegarle ese papel. Algunas realmente obras sociales hicieron muy bien y también desde lo público hicieron algunos cambios interesantes, pero mucha gente quedó muy desprotegida y eso hizo también que mucha gente abandone el tratamiento. Y hoy estamos parados en que tenemos muchas complicaciones inesperadas que nunca pensamos que un paciente de 42 años se iba a infartar y lamentablemente las estamos viendo y se ven por esto, porque no tuvieron acceso, porque se quedaron sin trabajo y no tienen más acceso a la obra social y no saben a dónde ir. Creo que hubo muchas cuestiones. ¿Cuáles son las consecuencias de la diabetes? Porque a veces pensamos que la diabetes solo te lleva a ser insulino dependiente y que es lo máximo, pero no tratar la diabetes como corresponde. ¿Qué otras consecuencias puede tener? Bien, bueno, primero decirte que utilizar insulina podemos usarla del principio, no necesariamente tenemos que estar complicados. O sea, las personas con diabetes tipo 1, la insulina es complicado. Por ejemplo, una mujer que tiene diabetes tipo 2 y que programa un embarazo probablemente va a usar insulina. Una persona que está con diabetes, que tiene diabetes tipo 2 toma medicación por boca y tiene una infección, está cursando una neumonía, probablemente utilicemos durante ese tiempo insulina. Entonces, hay tratamientos transitorios que pueden ir y venir. Y hay que desmitificar que la insulinización es la última etapa. Es de la complicación, no, exactamente. Es otra cosa. Eso, exactamente. Entonces, bueno, hay muchas complicaciones. Nosotros siempre hablamos desde lo preventivo. Una de las miradas en todo lo que es diabetes y en todo lo que es enfermedades crónicas es tratar de no llegar a esto, ¿no? Para esto es necesario hacer algunos controles y esto que vos me preguntabas, Eduardo, es fundamental porque la gente dejó de hacer esos controles. Control oftalmológico, control con el nefrólogo, bueno, laboratorio, control cardiológico, todas esas cosas se dejaron de hacer y esto fundamentalmente era para prevenir las complicaciones. Entonces hoy estamos parados en tratar de volver atrás una situación que ya está establecida. ¿Se puede volver atrás? Sí, se pueden volver atrás. Podemos evitar que esto progrese también, pero lamentablemente fue como 2 años que nos quedaron tiempo ahí. Perdido. Exactamente. Sí, que vas como corriendo para alcanzar ese punto de decir volvamos a donde nos quedamos. Exactamente. Yo también creo que hay, un poco complementando lo que estabas diciéndole, creo que hay ritmos que el propio sistema de salud no pudo acompañar en función de esta transformación obligada que tuvimos que llevar adelante. O sea, nosotros dijiste una palabra que yo uso mucho, que es reinventarnos. Tuvimos que reinventar la consulta, tuvimos que reinventar nuestra praxis, pero el sistema mucho no se reinventó y continúa con las cuestiones ligadas al papeleo, no se despapelizó era una oportunidad para poder hacerlo con algunas cuestiones que tienen que ver con lo crónico fundamentalmente. Y bueno, es una deuda que quizás entre todos, ayer hablaba con gente de la nueva comisión directiva de la Asociación Médica y le decía, es una oportunidad para que, por lo menos en lo local, podamos mejorar esto, que es un servicio para los profesionales, pero fundamentalmente un servicio para el paciente, para la gente, en un microespacio regional que con pocas herramientas informáticas, tecnológicas, podemos acelerar los procesos y hacerlos mucho más fáciles. Pero ahí hay una deuda que todos la hemos padecido. Tal cual. Poder completar los tratamientos de cada una de las personas en función de las dificultades, porque claro, no se podían trasladar las personas, no podían moverse y tenían que hacer el trámite en la obra social, tenían que venir al consultorio, es era como muy que complicado. Vos lo ves así, vos decís, el que lo está pasando, hay que ponerle rostro a todo es que eso seguro, y no que sea una seguro muchas burocracia. personas que nos están viendo se deben sentir identificadas, claro, porque ha ocurrido esto. Sí, ayer un paciente justamente me decía eso, que no le era fácil tener diabetes, que no le era fácil muchas cosas, y dice, pero lo que más bronca me da es la burocracia. Claro. Dice, porque más allá de todo, mi familia me acompaña, mi señora me acompaña, pero en esto me siento muy solo, no sé dónde ir. Ahora, para colmo, muchas de las prepagas, muchas de las obras sociales no abren las puertas. Pero además, cuando hay un marco legal que garantiza el derecho del paciente diabético del acceso a los tratamientos. O sea, porque además de todo esto, además de que la salud es un derecho y todo, hay una ley que dice que cada paciente que tiene diabetes tiene que tener el derecho a acceder gratuitamente a los tratamientos instituidos. Entonces, con esto es un agravante, claro, aún mayor todavía.
Para lo último, me quedé con esto, decías que aparecieron muchas diabetes distintas a partir de estos chequeos que fueron por COVID, por otro, y que la gente la encontró así. Bien. ¿A qué aducen eso y cómo se va a trasladar en el tiempo todo esto que ustedes Bueno, observaron? es buena la pregunta, Sole, porque estamos todos como muy sorprendidos, digamos, como ahí movilizados. Bueno, sabemos que hay muchas formas de diabetes. Les cuento que hay más de 200 tipos de diabetes. Tenemos una zona del país, Rafaela y hacia el norte, donde hay muchos tipos de diabetes monogénica, se llama, que son con mucha agregación familiar, que por suerte hoy estamos al nivel de primer mundo para hacer diagnóstico de este tipo de diabetes. Y lo que estamos viendo es que las personas que transitaron COVID, tanto sintomático como asintomático, han tenido aparición de formas de diabetes. En los niños se ha visto mucho, sobre todo niños con casos asintomáticos, que el papá y la mamá tuvieron COVID y ellos fueron negativos, que probablemente lo transitaron asintomático, se lo tomó como nexo epidemiológico, a lo mejor no se los hisoparon, con algunos casos de diabetes tipo 1, secundarias a COVID. También estamos viendo, bueno, pacientes que tenían diabetes tipo 2 o que tenían a lo mejor esos estados intermedios que no llegan a ser diabetes, que a veces le ponemos el rótulo de prediabetes. Bueno, estos estados intermedios y que, claro, esta aparición de COVID, ustedes piensen que el COVID es una enfermedad multisistémica, afecta a todos los órganos y sistemas. Y aparentemente lo que estamos viendo es que uno de los lugares donde tuvo una gran actuación fue en la célula beta del páncreas. Y lo que generó es un proceso inflamatorio de esa célula beta y ha hecho que se modifique la producción de insulina. A lo mejor pacientes que solamente andaban con dieta y ejercicio, con algunos cambios en el estilo de vida o solamente con una pastillita de metformina a la noche, tenemos que poner la insulina de repente. Tiene que ver con esto. Hoy por hoy les cuento que los vamos a seguir insulinizando por este tiempo, pero lo que vamos viendo en el último año es que muchos de esos pacientes recuperan la función pancreática y que tuvo que ver con este proceso inflamatorio de la célula. Pero sí, estamos viendo muchas novedades y nos tenemos que ayornar. De hecho, te contaba, yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Diabetes y estamos estudiando esto, estamos con un proyecto donde estamos investigando estos casos porque llama la atención cuánta aparición de diabetes hubo en este último tiempo. Una última cosita. Ahora estamos viendo... primero vimos para atrás, estás contando cosas para adelante. Lo último para adelante. Estamos en hoy en etapa plena de tercera dosis. Y aparecen muchas personas que dudan si me la aplico o no me la aplico, doctor. Justamente un perfil poblacional pronto a aplicar es el paciente con enfermedad de base o con factores de riesgo. ¿Cuál es tu consejo? Urgente. Mi consejo es que no duden vacunarse, que no duden vacunar a los niños. Para mí, en realidad, a ver, más allá de lo médico, como Lorena Lecky les digo que para mí es una responsabilidad social. Como sociedad debemos vacunarnos. O sea, creo que esta duda... Para mí se politizó la vacuna y no estuvo bueno. Me parece que se metieron salió el eje sanitario. Exactamente, se fue del eje sanitario y se metieron otras cuestiones. Yo recuerdo que yo en mi época de facultad, de universidad, me puse la hepatitis B, que pasó exactamente por la misma fase de las vacunas que tenemos ahora. Fue como un gran apuro también. Y les digo que se vacunen cuanto antes, que nadie deje de hacerlo, que no hay ningún motivo para no colocársela, salvo que estemos con un proceso febril en el momento. Agudo, en el momento. Pero no hay motivo. De hecho, los pacientes también con bajas defensas o que están con algún tratamiento que le baja las defensas, un inmunosupresor, también son indicación, hablen con su médico, pero no hay ningún paciente donde esté contraindicada la vacunación, al contrario. Y sobre todo, estos grupos de riesgo con diabetes, con obesidad, es fundamental que se vacunen cuanto antes porque cualquier forma de COVID que puede ser leve, en estos casos puede ser bastante más complicada. Muchísimas gracias. Chicas. En serio. Le agradecemos, es la mamá de Cere Croato que nos ha estado visitando aquí, participado y seguramente la tendremos cuando se reciba, cuando sea una comunicadora social. O a lo mejor alguna corresponsalía desde Córdoba. ¿Por qué no? Así que saludos para Serena y muchas gracias. Gracias. Hacemos la última pausa y ya volvemos aquí para el cierre.